Bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtro, el podcast, y en esta ocasión vamos a tener un programa muy musical, muy entretenido y que les va a gustar bastante. Así que vamos a comenzar. Le voy a hacer la pregunta a mi invitado, que si está listo para hablar sin filtro. Por supuesto, y gracias por la invitación. Ok, perfecto. Comenzamos con ustedes directamente desde Santiago de Chile, Sergio Villegas. Gracias. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias a ti por invitarme. Gracias. Aquí tienes un espacio abierto siempre. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero que le platiques a la gente que te conozca dónde viene, dónde nace, dónde pasó su infancia, dónde creció Sergio Villegas. Ahora sí que desde el otro lado del mundo, para que nos platique bueno, cómo fue. Mucha gente dice que nací en el último país del mundo, ¿no? Yo le llamo el primero. Sí. Porque de allá para acá. Exactamente. Soy de Santiago de Chile, precisamente de una comuna que se llama La Cisterna. ¿La Cisterna? La Cisterna, así se llama la comuna, que sería como la ciudad. Nací ahí y mira, soy hijo único. Mi madre me tuvo casi a los 40 años por ahí, más o menos. Y yo creo que mi mamá me contaba que desde chiquito me gustaba la música, incluso cuando no sabía ni llorar. Así que porque en mi casa siempre se escuchó música clásica, como te conté anteriormente. No sé, Tchaikovsky, Mozart, los valses de Strauss, o me crié con eso. Entonces, lo más sofisticado. Bueno, pues, después a los 5 años mi mamá me compró una guitarra y me puso a estudiar guitarra, pero era chico yo, entonces más lo que... Era más grande la guitarra que el cuerpo, más lo ¿no? que sufría que lo que aprendía. Entonces sí. Mi mamá tomó la guitarra y la puso en el closet. Entonces dije, aquí está la oportunidad, jugar con mis amigos. Sí, no, mañana estudiar acordeón. Ya. Lo que pasa es que en el sur de Chile se habla alemán. Ajá. Nosotros tenemos una influencia alemana bastante marcada. Correcto. Bastante marcada. Entonces, el acordeón. Sí. Y lo que aprendí ahí no era música mexicana, ni mucho menos, sino que era música alemana. Y música italiana, francesa, de todo un poco. Pero hay una anécdota, me acuerdo que mi primera presentación, se puede decir, en público, me llevó mi abuelito. Entonces yo tenía, no sé, 6, 7 años. Estudié más o menos como 10 años, acordeón, 10, 11 años. Sí. Entonces mi abuelito me llevó y mi abuelita me dijo 2 canciones y nada más. Y yo, como era un niño obediente en ese tiempo, así que en ese tiempo estaba lleno el público, ¿no? Y yo tocando, así que toqué 2 canciones y la gente, de pie, otra y todo eso. No, 2 nomás. Entonces mi abuelito me dice, toca otra. No, pero porque me acuerdo que tocara 2 y 2 toco. Y me puse a llorar, y digo que me iba a acuerdo todavía en ese tiempo, no más. Así que eso fue una anécdota. Sí, bueno, aparte pues el impacto claro, del público y todo, a lo mejor no te lo esperabas, ¿no? Claro. Bueno, después ya tuve un accidente jugando a la pelota, que en Chile decimos la pelota, que era que le dicen soccer, o fútbol, que le decimos nosotros los latinos, y me quebré el brazo. Entonces... casi lo pierdo, me operaron, estuve enyesado más de 1 año, estuve en terapia y me sacaron el hueso, me pusieron un platino. En ese tiempo un doctor alemán me salvó, pero ya el movimiento de la mano no era lo que yo en ese tiempo. Yo tocaba el acordeón para arriba y para abajo, ya después los dedos estaban un poquito tiesos, entonces tampoco voy a mover la muñeca, así que dije, ¿qué hago? Pero fue, o sea, jugando al soccer. Claro, me resbalé, me caí, me quebré el brazo en 2 partes. En 2 partes. Bueno, aquí todavía tengo la cicatriz. Increíble. Ahí está la prueba. Porque normalmente en el soccer pues te dislocas un hombro o la rodilla. Me estaba lloviendo y me caí encima, mi cuerpo encima del brazo, y me lo quebré en 2 partes. Wow. Pero bueno, entonces lo divertido fue de que ya después que no puedo doblar la muñeca, hay personas que conozco que son guitarristas de verdad,
con un amigo que conozco que se llama Rafael Soto. Y yo no sé si toca de verdad. Entonces a veces, no, tienes que abrir los dedos acá. No, si es un milagro que toco. Yo toco porque Dios existe, porque eso me nace del alma. Entonces, porque no puedo mudar. Entonces me acostumbré a usar mucho el capo traste que le llaman, que se llama cejillo en nuestros países también. Aquí le llaman capo en inglés. Entonces yo soy experto en eso, incluso tengo varios sponsors que me regalan capo para arriba. Entonces, porque si no me da un calambre y no puedo seguir tocando. Entonces, pero, hasta la fecha con terapia y todo, o sea... No puedo doblar el brazo. El brazo, lo que es la muñeca. Es que me quedó aquí y ya. Sí. Pero bueno, entonces la cosa es que yo le dije a mi mamá, ¿y esa guitarra que guardaste en el closet hace como 7 años atrás, 8 años atrás, no me acuerdo? Me dijo, ahí está en el mismo closet, en la bolsa de nylon. Así que la saqué, ya vengo. En 2 días me metí a la pieza, salí tocando un par de canciones y de ahí ya después hubo un movimiento, eso fue en los años 70. Sí. Estoy viejito. En los años 70, entonces... Bien conservado. En el año 70 hubo un movimiento folclórico chileno de la música andina. Sí. Porque también en el año 73 hubo un movimiento que ustedes saben de político ahí en Chile, de una transición de Allende a Pinochet, se puede decir, en ese tiempo. Una cosa política que hubo en Chile. Entonces hubo un movimiento folclórico y a mí me llamó mucho la atención la música andina. Entonces aprendí a tocar charango, zampoña, quena, cuatro, todo lo que sea música andina. Todo lo de cuerda. No. Yo el primer instrumento que toqué en un grupo era el bombo. Bombo legüero, que es un bombo argentino. El bombo legüero se llama porque se escucha una legua. Por eso le llaman legüero. Legüero. Es el mismo, un bombo grande. Sí. Y después aprendí a tocar todos los instrumentos que podía tocaba. Zampoña, un instrumento de viento, la quena, la tarca y el charango y todos los derivados de eso, que son el cuatro, el tiple colombiano, cuatro venezolano, qué sé yo. Entonces me gustó mucho eso. Incluso pertenecí a un grupo que se llamaba Kunza, que tuvimos un nombre allá en el movimiento folclórico chileno. En ese tiempo yo ya tenía 14, 15 años. Y después, en ese mismo tiempo, a la misma vez, vino el movimiento de Motown, que era de aquí, el rock, como Led Zeppelin, Pink Floyd, Emerson, todo ello, Kansas. Después vino la música country. Estaba, qué sé yo, John Denver, todo lo que sea de aquí. Todo eso, o sea, trascendió hasta Chile. ¿Llegó a Chile? Claro, porque hay un festival muy importante que se llama el Festival de Viña del Mar. Viña del Mar. Entonces todos los artistas, desde Julio Iglesias hasta últimamente Erwin and Fire, todo el mundo pasó por ahí o pasa por ahí. Todo, Maluma, Shakira, todo el mundo. Todos los que están pegando, los que se quieren ir. Los que pegaron, los que van a pegar y los que van a... y los que van a perecer. Tienen que pasar por Viña del Mar. Sí. Entonces... en Chile es muy abierto lo que es la música, incluso la música mexicana. A mí me acuerdo que era muy bien vista. Coco Sánchez, Jorge Negrete, el mariachi era una cosa impresionante. Chile acogió mucho esa música. Yo también me crié con eso, porque mi mamá ponía música de Jorge Negrete, entonces yo aprendía Javier Solís, yo aprendía mucho la música mexicana. Qué interesante. Y a la misma vez aprendiendo lo otro en inglés, la música country, la música disco, el Motown, el rock y todo. Así que empecé a absorber todo eso, lo que era la música, hasta que llegué a Estados Unidos en el año 80, ya 19 años tenía yo, 18, 19 años. ¿Y qué es lo que lo hizo venir hacia acá? La mamá de mis hijos. Casi nadie. Claro. El amor de joven, ¿no? Y bueno, vine aquí, pero vine a conocer, yo no me vine a casar, ni mucho menos. ¿Usted cuando vino con ella o usted la conoció aquí? No, yo la conocí a ella ya. ¿En Chile? En Chile. Yo la conocí en Chile porque ella fue a conocer Chile. Y la conocí, qué sé yo, bueno. Pero ella es de acá, de Estados Unidos. Los papás son chilenos, pero ella nació aquí. Ok. Entonces ella quería saber dónde eran los papás. Entonces, bueno, en ese tiempo estaba tocando y un amigo me dice, oye, mira, hay una muchacha que viene de Estados Unidos. Y dice, no, estoy ocupado. No, pero entonces, bueno, para hacer la historia corta, ahí la conocí. Y el amor de joven, ¿no? De 17, 18 años, qué sé yo. Y me invitó a venir acá.
yo no quería venir acá. ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando ya había entrado a la universidad a estudiar ingeniería en sonido. Wow. Y yo tenía mi vida ya, mis padres, mi abuelito, tenía mi buena casa, o sea, estaba en una situación buena. Sí. Yo no necesitaba salir para ningún lado. Así que dije, ¿Decidiste emigrar de Chile a Estados Unidos para progresar? No, para nada. Incluso dije, ¿sabes qué? Ella me invitó a venir y dije, ya voy. Pero dije con la intención de aprender inglés, porque uno de los ramos que se requiere allá era inglés. Entonces va a aprender más. Entonces, ¿En ingeniería lo que estaba estudiando? Sí, ingeniería en sonido. Okay. Entonces le dije a mi mamá, bueno, voy y vuelvo. Voy y vuelvo después de 10 años. 10 años, regresé. 20. Sí. Y ahora ya llevo 42, 43 años aquí. Wow. Pero bueno, llegué aquí, me casé, pero apenas llegué aquí para la cosa de la música, directamente empecé a tocar. Aparte de, bueno, ya después me casé, tuve 2 hijos y había que trabajar como la gente normal. Ya no podía depender. Pero ¿no? así que trabajaba, pero en la noche igual, viernes, sábado, trabajaba en la música. Me acuerdo que en ese tiempo pagaban $20 por la noche más la comida, ¿no? Wow. Nada. Pero la gran cosa era tocar. Sí. Entonces hicimos un grupo que se llamaba Supay, que eran unos amigos ecuatorianos que hasta el día de hoy son como mi familia. Y son mi familia porque ya después me hicieron padrino de sus hijos y todo. Entonces, desde ese tiempo hicimos ese grupo y seguí en la música. Hasta que un día paseando con mis hijos en Santa Mónica, en el muelle de Santa Mónica había un muchacho que estaba tocando zampoña y otro que tocaba el bombo y la guitarra, y me llamó mucho la atención. Dije, oh my God, dije, esa es la música mía. Entonces partí con mis hijos a mirarlo y veí que estaban vendiendo cassette y muchas propinas y la gente se acercaba mucho. Cuando tuvieron un break ellos, a un descanso, me acerqué a platicar con ellos. Y bueno, resultó que Rubén Ortiz me conocía o me ubicaba a mí. Yo no sabía que él era chileno y vivía cerca, como decir, Indio y Palm Desert. Yo vivía en La Cisterna, como te dije, y él vivía en San Miguel, que es la comuna que viene después. Wow. Entonces él sabía de que todos mis amigos eran amigos de él. Y él conocía lo que yo tocaba y me dice, vente a tocar conmigo. Y dice, tú tocas charango y tocas de todo bien. Le dije, no, yo tengo una familia que alimentar. Dije, yo la música la hago como hobby para no perder el espíritu. Entonces me dice, ¿y cuánto ganas? En ese momento estaba trabajando en un estacionamiento, en un parking lot, y era ya asistente vicepresidente en 9 años, 8 años, ya había pasado por todas las etapas. Y le digo, bueno, gano como $1,700 al mes, que en ese tiempo era bueno. Entonces me dice, pero eso se gana en un día. Dije, ¿cómo ganas en un día? Bueno, ven mañana y vas a ver. ¿En serio? Dije, tráete el charango, la guitarra, lo que sea. Ya el charango, ya tenía el guitarrista, así que fui. Y tocamos en Santa Mónica, en el muelle. Yo nunca he tocado en el muelle, siempre he tocado en escenario. Sí. Y ahí, entonces aprendí mucho de la calle. Sí. No le dio como ese nervio o Claro, esa vergüenza decir de... Sí, un poco, pero en realidad... Pero de principiante, me imagino. Era como dije, bueno, está divertido esto. Y bueno, mi primer sueldo me dio como $700. Entonces, ¿En ese día? Claro. Entonces dije, no, dijo, estuvo lento. Dije, estuvo lento. Entonces me dijo, vente a tocar conmigo. Dice, yo no. Le dije, renuncia a tu trabajo y vente conmigo. Y vas a ver. Así que el lunes partí a la compañía. Le dije al dueño de la compañía, renuncio. Dijo, no, you're a company man, no puedes renunciar. Dije, renuncio, no me importa si me pagan o no. Y me voy. Dije, pero algún día me vas a ver en la televisión o en el diario o en algún lado. Será mi goal. Bueno, ahí empecé con ellos. Le dije, oye, mira, no tengo trabajo y tengo 2 hijos que comen como si se fuera a acabar el mundo. Como si me odiaran. claro. Así que hay que empezar a tocar. Y yo, poco rato que teníamos. Así que entre Santa Mónica y el Venice Beach, ahí nos manteníamos. Sí. Y subíamos bien. Bueno, en ese tiempo también tuve problemas por la cosa de la música, qué sé yo, y me divorcié. Okay. Por lo mismo de andar en la música. Pero mira, yo tengo todo lo que yo he hecho en mi vida lo he hecho con responsabilidad. Yo nunca he hecho droga en mi vida, nunca. Yo no tomo.
Nunca ha tomado alcohol, nada. No, nada. Cuando joven fumábamos porque en Chile había que fumar porque somos monos, ¿no? Sí. El que no fuma no es hombre, como sí, se ve acá. Exacto. Pero tampoco era como 3 cajetillas. Incluso yo fui al doctor una vez, me dice, ¿cuánto fuma usted? Dije, 2. Bien asustado. 2 paquetes. Dije, no, 2 cigarros. No, dice, fúmate 3 y vas a vivir 100 años. Oh, fúmate 2 paquetes. Dije, en un mes nos vemos ahí en el funeral. Sí. Entonces, así que, pero todo lo tomé con responsabilidad. Entonces dije, nunca... porque siempre el músico se caracteriza por borracho, mujeriego, que esto y lo otro. Y yo no, porque esto fue mi trabajo. Y yo después, con el tiempo, después te voy a contar la historia, yo hice clase en el Conservatorio de Música. Y antes que los niños empezaran a estudiar música, yo les decía, si van a hacer esto para vivir, tómenlo como cualquier trabajo. Tú cuando vas a trabajar en, no sé, en un banco, tú no vas drogado, ni borracho, ni nada. ¿Por qué tienes que ir borracho y volado ahí al ser músico? Al escenario. Claro, si tú te respetas a ti mismo, vas a respetar a los demás y los demás lo van a sentir. No, y aparte pues vas a ser mucho más conocido como músico y respetado. Claro. Y parte de ahí viene el trabajo importante. Bueno, lo importante y lo principal que aprendí de Rubén y de Sajama, que se llama el grupo y todavía se llama, hemos estado juntos ya por 37 años. Oh, wow. Lo que aprendí es que en la calle es totalmente diferente a un escenario. Porque en la calle tú vas a la calle a pasear con tu familia, no vas a escuchar música. Entonces tú tienes que, primero que nada, convencer a esa persona que se pare a escucharte. Segundo, que se saque $1 del bolsillo para darte. Y tercero, que te contrate, si es que se puede. Sí. Y de cuarto, que te compre un cassette, un disco, lo que sea. Sí, así que era difícil. Así que, digo, eso es bien fácil de conseguir, me dice Rubén. Si tú te entregas, la gente lo siente. Y la verdad, te cuento una pequeña anécdota. Hace como unos 2 o 3 años atrás, yo tocaba en Newport Beach y siempre voy temprano a los trabajos. Yo me acostumbro a llegar siempre 2 o 3 horas, sobre todo si es lejos, ¿no? Y estaba caminando en el muelle y había un señor que estaba tocando el acordeón y ya estaba que se dormía. Y había mucha gente caminando y miré el tip jar, o donde deja la propina. Y dije, wow, tiene $1. Yo creo que ese $1 lo puso él. Entonces yo le di 5 o 10 dólares del mío. Entonces yo le dije, disculpe, ¿puedo tocar su acordeón? Le dije, yo soy músico, no me voy a arrancar, le puedo dejar mi carnet para que vea que no se la voy a robar. Dijo, sí, claro. Tomé el acordeón y me puse a tocar. Y a los 3 minutos, 4 minutos la gente estaba toda tumultada. Y no era por lo que tocaba, sino por lo que entregabas. ¿Entiendes? Entonces yo le expliqué al señor. Le dije, mire, todo lo que se juntó en este minuto, que empezaron a dar propina, es suyo. Pero le dije, si se está durmiendo, nadie va a sentir lo que está tocando, por muy bien que toque. Tiene que darse. No, tiene porque que está transmitiendo la música con flojera. Exacto. Entonces, eso es lo que aprendí bastante en la calle con Rubén. Y bueno, nos fue bien. De ahí nos fuimos, para saltarte una etapa, nos fuimos directamente ya después a abrir un lugar que nos contrataron que se llama Universal City Walk. Y Jurassic Park. Sí. Estuvimos ahí y fue bien divertido. Esta es otra anécdota. Fue bien divertido porque como yo trabajaba en parking, yo sabía que eso se iba a abrir. Entonces le digo a Rubén, oye, tenemos que ir a tocar ahí. Entonces me dijo, ¿pero cómo? ¿Y era el lugar donde usted trabajaba? Claro, dijo, ¿y cómo? Le dije, mira, esto se va a abrir y va a haber una cantidad de gente que no te imaginas, una mina de oro. Me dijo, ¿y cómo lo podemos hacer? Le dije, pásame todo ¿cómo se llama? Los flyers, cassette, claro, flyer, cassette, CD, todo es un package. Y se lo dejé al manager. Entonces, dijo, te voy a llamar, dijo, en un par de días. Como yo trabajaba ahí, yo ya sabía cómo funcionaba todo. Porque en la noche, en la basura, nosotros nos íbamos a mirar los tarros grandes de basura. Habían discos, CD, de todo, gente, porque ahí estaba MCA Records. Y ahí había... O sea, todos los paquetes que iban y dejaban, lo que no interesaba lo tiraban. Claro, pero yo encontré discos ahí que nunca salieron de Paul McCartney, de gente famosísima. Lo dejaban ahí. ¿Entiendes? Que como que no le interesaba. Imagínate nosotros que no nos conocía nadie.
Entonces Rubén dice, ¿cómo vamos a hacer? Hagamos la del indio. Digo, ¿cómo es eso? Vamos los dos nomás. Ajá. Tú con tu zampoña, yo con mi guitarra y nos plantamos ahí a ver qué pasa. Vamos. Así que fuimos ahí, nos estacionamos y en el medio del Universal City Walk empezamos a tocar. Nos cansamos a terminar una canción. Yo creo que llegó la policía, llegaron los security. Entonces el manager me llama y dice, Sergio, me dice, this is not the way. Esta no es la manera de hacerlo. Le dije, mira, pero fue el mismo manager. Claro, le dije, mira, yo sé que esta no es la manera de hacerlo, pero como yo trabajaba aquí, yo sé corre el agua. Yo sé dónde está todo. Entonces, pero esa mitad de canción o una canción bastó para que la gente, para que él viera la reacción de la gente, que era algo totalmente diferente de lo que nosotros hacíamos. Sí. A todo eso ya habíamos estado empezando a grabar el tercer CD de Sajama. Y le digo a Rubén, entonces me dijo, váyanse, nos fuimos. Dijo, cuando te digo que te voy a llamar es porque te voy a llamar, para si sí o si no. Dijo, ok. Bueno, en la noche, para hacer la historia corta, en la noche nos llamó y nos dijo, vengan a trabajar, empiecen mañana. Wow. Y tocábamos ahí los 7 días a la semana, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Uf. Pero armamos un grupo grande. Tocamos los mejores músicos. Estaba el guitarrista de Juan Luis Guerra. Estaba uno de los Fantasmas del Caribe. Sí. Estaba un argentino que había tocado con los Enanitos Verdes. Estaba bueno, Rubén es un mejor zampoñista, yo creo, del mundo. Yo hacía todo lo que sea rítmica. Teníamos a Gino Gamboa, que es uno de los mejores cajoneros que también, a nivel peruano. Entonces armamos un grupo grande, hasta 3 bailarinas pusimos. Entonces fue tanto el éxito que ya después teníamos que tener 2 o 3 personas para las propinas y para vender los discos. Empezamos a hacer álbum. Bueno, llegamos a hacer 12 álbumes. O sea, buen negocio. Tenía razón cuando dijo una mina de oro. La verdad que sí. Fíjate que salíamos en los diarios en todos lados. Ya Sajama se hizo conocido, popular y famoso, debo decir, en diferentes lugares, porque venía gente de todo el mundo. Sí. O sea que los estudios universales vendíamos CD, no sé, en Sudáfrica, en Europa, en Sudamérica, México, ni se diga. Entonces, incluso ahora varias personas que yo conozco de aquí tienen un disco de Sajama y tienen la foto mío. Yo lo compré en aquel entonces. Claro, qué divertido. Pero tuvimos bastante éxito. Hasta el día de hoy, bueno, Rubén ahora sigue trabajando y vamos a tocar, yo creo en un mes más vamos a tocar de nuevo. Ok. ¿Y termina el contrato ahí? No, es que no era fue? contrato, era hasta que la muerte nos separe. Como te digo, llevamos 30 años tocando ahí, 25 años, 27 años. ¿Todavía? Hasta el día de hoy tocan ahí. Claro, no como la frecuencia que antes, pero es tanto que ahora, por ejemplo, todas las navidades nos han llamado para que toquemos ahí con todo el grupo. Sí. Así que hicimos un disco de Navidad y tocamos ahí, la gente se junta, pero cientos de personas. Pero para mí fue una experiencia hasta el día de hoy, una de las más grandes, porque gracias a eso también estoy aquí, en el Valle, gracias a Sajama, porque vinimos a tocar al Tamale Festival. Ah, ok. ¿Y qué dijo aquí? ¿Aquí me quedo? ¿Aquí me gusta o...? No, estábamos tocando aquí y fuimos un día a comer ahí a Pan Spring. Ni siquiera sabíamos que vivía gente aquí. Nosotros veníamos, tocamos y nos íbamos, ¿no? Ajá. Entonces un señor le dice, oye, ¿no puede dar un ride un muchacho? ¿Un ride? Dije, ¿a dónde? A Palm Desert. ¿Qué es eso? No, es como una ciudad vaya que vive gente aquí. Nosotros porque tomamos el freeway, de ahí nos devolvíamos, así que no sabíamos qué es lo que había en el medio. Entonces tomamos el 1-11 y dijimos, wow, que está bonito aquí. Está bonito. Así que llegamos allá a un lugar que se llama Las Cazuelas. Sí. Entonces dije, oye, aquí tocan música. En ese tiempo ahí estaba tocando Jimmy y Évaro con Shirley, los hermanos. Sí. Entonces Rubén dijo, wow, dijo, estos que tocan bien y cantan bien, quedémonos a comer aquí. Ya, y nos quedamos a comer. Entonces la Shirley con Jimmy dijeron, estos son músicos, pero no son mexicanos. Porque el argentino, el otro de ojos azules, rubio, todo de pelo largo. ¿Cómo dedujeron eso? ¿Por qué se los dijeron? Porque
imagínate. Empezaron a hacer preguntas a ustedes. No. Nosotros llegamos ahí, inmediatamente la gente se dio cuenta que nosotros éramos músicos. El muchacho de Argentina tenía el pelo largo, Rubén tiene los ojos azules con una bandana, el otro con una chaqueta sin camisa. Ajá. ¿Y usted con cabello largo también? Con largo también. Claro. Y bueno, éramos todos, o sea, nos veíamos diferentes. Dijeron. Tienen pinta. Y claro, y además dijeron, pero no son mexicanos ni tampoco son gringos porque hablan diferente, deben ser europeos. Entonces le llamó como la atención. En Shirley se acercó a preguntar bueno, para hacer la historia corta, yo estuve casado con Shirley por 20 años. Por eso me quedé aquí. Y yo no sabía que la familia Évaro habían sido y son tan famosos. Tienen la estrella en el Paseo de la Fama también y ellos hicieron una canción que se llama Mamá Sella en los 70. ¿Shirley es la mamá de sus hijos? No. Ajá, ok. No. Okay. No, la mamá de mis hijos por la música me dijo... Bye. La música o yo. Fácil. Es que no puedes poner en una balanza. Es cuando tienes dos hijos. O tu hija o tu hijo. Tu papá o tu mamá. Es una balanza en la vida. Correcto. Entre los amores. Un amor de la música es tu pasión. La pasión. El amor de tu esposa es otra. El amor a tus hijos es otro. El amor a tu perrito es otro. Y todo aparte es cuando llega ese proceso de que tanto el hombre como la mujer, en mi opinión, ¿verdad? Es o la música o yo. Sí. O sea, es como dice usted, es quitarle el amor a algo, es apagarlo. Sí. Apagar eso, porque si eso es su pasión, eso es su motivación de seguir adelante, es cortarle una parte de usted. Bueno, pero mira, yo pienso que en la vida, Dios, yo creo en Dios, se encarga de poner las cosas donde van. Correcto. Todo, entiende, por ejemplo, ahora estoy de novio de nuevo con una muchacha que toca la batería y toca la percusión, se llama Lisa. Ajá. Y ella es amiga y conoce a la Évaro porque fueron al mismo colegio que de Palm Springs. Ajá. Y te da lo que tú necesitas, lo que encaja en la vida, todo. Correcto. Te quita y te da. Claro, y te lo da de una manera correcta, porque cuando tú haces el bien y cuando tú actúas de buena manera, yo pienso que es casi imposible de que te pueda ir mal. O que te pueda, por ejemplo, yo tengo la satisfacción, de que yo cuidé a mi mamá, porque ella después mi padre falleció, me la traje de Chile, vivió conmigo y la cuidé hasta el último día de su vida y ella falleció en mis brazos. Wow. Entonces es una bendición porque a los 98 años sin sufrir, sin tener esto, incluso cuando ya estaba más enferma, qué sé yo, a los últimos días, el doctor me dijo, ¿qué quieres que hagamos? Porque yo soy responsable de ella 100%. Y le dije, ¿qué quiere hacer? Dijo, ¿podemos hacer esto, lo otro? No. Le dije, mira, si tú me dices que le voy a poner un tubo en la garganta, voy a decir así, para que viva otros 100 años, está bien. Pero para que viva una semana más, no tiene sentido. Eso es ser egoísta. No, aparte de sufrir, o sea... Claro, entonces mi mamá tenía los pulmones, los riñones, esto, todo bien. Hasta que falleció por su edad. Entonces, eso para mí fue una bendición y nada, estoy contento y agradecido de la vida, de Dios, que me dio la oportunidad de pasar ese momento con ella, porque no lo pasé por mi padre. Ajá. Yo echo mucho de menos a mi papá era mi mejor amigo. Y yo estaba tocando y yo le prometí a mi papá de que lo iba a ir a ver la primera semana de enero. Y no pude porque mi papá falleció el 25 de diciembre. Entonces no lo alcancé a ver. Pero ya sé dónde está y bueno, así es la vida, ¿no? Para allá vamos todos. Exacto. Pero nada, como te digo, yo pienso de que estoy feliz con lo que hago, con lo que he logrado. He podido tener la oportunidad de grabar en más de 50, 60 discos, más o menos, el cálculo. Yo tenía un sueño de algún día estar en la televisión y estuvimos ahí por años en la televisión. Sí. Bueno, mi mamá cuando se vino a Estados Unidos venía con una maleta así, mega rara. Digo, mamá, ¿qué trae ahí? Me dijo, traigo todos los recortes de diarios, revistas y cosas que hablan de ti. Y entonces en Chile. No, en Chile, aquí en todos lados, en todo el mundo. Entonces digo, wow, déjame ver qué hablan de mí. Pero que digo yo, mira, yo honestamente
no sirvo para leer, yo soy el más flojo del mundo. Cuando teníamos que estar en la escuela, yo le decía a mis amigos, oye, cuéntame el Quijote de la Mancha, cómo empieza, qué es lo que hay en el medio, cómo termina, porque seguro que eso preguntan en la prueba. Yo no leo nada, ni las cuentas de la luz, del agua, yo miro puro número lo que hay que pagar. Sí. Por ejemplo, Lisa, mi novia, qué sé yo, ella todo con detalles, yo nada, ¿entiendes? Soy bien flojo para leer. Entonces le dije, mamá, cuéntame lo que dicen. O sea que usted aprendió música, o sea, ¿no lee música o sí lee? Sí, sí. Ah, eso sí lo lee. Sí, eso claro. Sí. Yo lo aprendí de chiquito. Ah, ok. Y mis hijos también. ¿Son dos hombres, mujer y hombre? Dos hombres. Dos hombres. Ajá. Ah, ok. Mi hijo mayor toca el saxofón, la guitarra, todos los tipos de saxofón. Toca muy bien, un buen músico. Y el menor toca el piccolo, la flauta traversa y no es la marimba, el xilófono, ¿entiendes? Sí. Incluso estuvieron en el marching band toda su vida de high school. Sí. Mi hijo fue a la olimpiada, pero los que son músicos son excelentes músicos, pero ninguno de los dos se dedica a eso. ¿Alguna vez han tocado juntos, sí, así claro, en un lugar público? Claro. ¿Sí? O sea, incluso mi hijo mayor, que él es ingeniero en sonido, pero ahora él tiene mattress, colchones. Ajá. Tiene 2 tiendas de eso y de eso vivió toda su vida y le va muy bien. Mi otro hijo es Masterchef. Así que... O sea que eso es como el relajamiento pero para ellos. Pero sí tocamos juntos. Incluso ahora mi hijo menor tiene el aniversario de boda número 10. Entonces Sajama, quiere a Sajama. Porque mis hijos se criaron con Sajama. Porque teníamos las custodias de los hijos, la mamá y 50 y 50. Claro, entonces cuando me tocaba mi época de llevarlo, yo lo llevaba donde sea. Dormíamos en un sleeping bag en el suelo. Si estábamos aquí, dormíamos juntos. O sea, yo tenía que llevar. Entonces, uno de los lugares donde yo vivía, porque yo vivía con Rubén, con Sajama, porque vivíamos juntos, así que mis hijos vivían juntos, así que... Todo el día música. Claro, no, y aparte de eso, mis hijos con Rubén son como familia. Entonces ahora mi hijo me dijo, papá, lo que quiero para el aniversario de matrimonio es tener a Sajama en mi casa. Entonces le dije, va a ser el reunion, así que llamé a todos los viejitos que estamos. Así que, bueno, Rubén en estos momentos anda de stage manager con Marco Antonio Sorielo Buque. Hablé con él ayer y me dice, ¿dónde anda? Ando en Acapulco. Y aquí nos vamos para otro lado. Sí. Así que... Pero viene para el aniversario. No, sí, me dijo, todavía está así. Le dije, así que vamos a juntarnos. Y ahí mis hijos también tocan con nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, ¡Qué bendición! Porque, pues muchas veces, o sea... ven todo el proceso por el que el papá o la mamá que en cuestión musical pasan y a veces los hijos no quieren, dicen no, eso es mucho trabajo, dormir acá, dormir allá, incomodarse, muchas veces mis hijos ni me han apoyado 100% y yo creo, a pesar que no nos vemos mucho porque ellos viven en Los Ángeles, ellos siempre están pendientes de lo que hago, están orgullosos de mí, al igual que yo de ellos. Y eso es lo más importante. Y tener el apoyo, así como por ejemplo Lisa, que es mi novia, ella me apoya al 100% y no nos vemos mucho porque ella vive en San Diego y yo vivo acá, así que cuando tengo un día libre o me hago un día libre la voy a ver y ella entiende de que... O ella viene para acá. Mira, no puede, venía, pero no puede porque ella está en la misma situación mía de cuidar a su mamá y esa es una bendición también. Sí, dije, yo te apoyo al 100%. Entonces ahí él lo entiende completamente. Claro, yo dije, yo te apoyo al 100% por eso y nada, nos apoyamos mutuamente y es bonito también eso. Sí. Nada, ¿qué te puedo decir? Entonces, quedamos con una pequeña historia pendiente. Cuando entró a las cazuelas. Oh, claro. ¿Sí? Claro, cuando entré a las cazuelas. Shirley y Jimmy se asombraron de cómo nosotros lucíamos más de nada. Entonces, pero yo no sabía que ellos estaban acostumbrados, porque en la familia Évaro el papá era pianista de Frank Sinatra, Shirley había tocado con Tina Turner, habían sido famosos en los 70 con la canción Mama Say, tenían un tremendo currículum detrás. Sí. El tío era, qué sé yo, con Liberace, el otro tío era Trini López, entonces... ¿Ustedes se dieron cuenta, o sea, quién eran ellos hasta que llegaron ahí o después? Yo me di cuenta de eso cuando me casé con ella. Pues entonces, al otro día, bueno, no hubo conversación ni nada de eso, sino que ustedes son músicos, sí, ok, ya. Y ya, ellos se fueron. Entonces Shirley, lo que pasó que en ese tiempo ellos trabajaban los 7 días a la semana.
Así que, porque era la temporada alta. Eso fue como en diciembre, ¿no? Cuando el Tamal Festival. Sí. Entonces, ese día, creo que al otro día le cancelaron una tocada. Entonces la hija de Shirley le dice, mamá, ¿por qué nunca sales? Ni nada de eso. No, yo aquí estoy bien. No, vamos. Y la llevó a un lugar donde había música flamenca. Entonces... ¿Aquí en el Valle? Sí, aquí en Palm Springs. Okay. Entonces nosotros con Sajama, Rubén me dice, hey, vamos a comer a la cazuela ya para escuchar a los músicos, eso. Ya vamos de nuevo. Así que partimos con todo el grupo. Todo el grupo nuevo, como éramos 7, imagínate. Así que todos partimos para allá y de repente dice, hey, aquí también hay música. Metámonos aquí, ya. Entonces íbamos a entrar y no nos dejaban entrar porque nosotros nos veíamos pelo largo, sin el otro andaba con un jacket nomás, era como más elegante. Entonces Rubén dice, aquí tengo un montón de plata para gastar en tu lugar. Oh, señor, pasen. Entonces ahí entramos y lo primero que veo era Shirley que estaba ahí. Ajá. Entonces me dice, hey, de seguridad. Entonces, nada, le dije aquí... Vinimos a escuchar música y por ahí, nada, se me dijo. Entonces todos mis amigos del grupo Sajama andaban más o menos entonados, ¿no? Menos yo. Entonces me dice, ¿qué estás tomando? Agua. Me dijo, yeah, right. Me dijo, ¿cómo voy a tu amigo? Entonces, no, le dije, mira. Digo, me impress. Digo, ¿y tú? ¿También? Okay. Y ahí nos pusimos a platicar y a conversar. Eran los sobrios del grupo. Claro, pusimos a conversar y a platicar y nos pasamos súper bien. Y entonces... Esta otra anécdota, lo divertido es que cuando nos fuimos, le digo a Shirley, ya pues dame un beso. Me dice, no, me dijo, yo no sé dónde tú has andado metido. En ningún lado. Dijo, no. Entonces yo le digo, por molestarla, le dije, mira, a mí nadie me dice que no. Entonces me dice, anota ahí, digo, te voy a ir a buscar un papel y un lápiz. Pone ahí, Shirley Évaro te dijo que no. Entonces le dije, oye, mira, pero entre paréntesis le dije, mañana vamos a tocar el último día en el Festival del Tamal. Nosotros somos famosos, ayer siempre decíamos, somos famosos y bueno, a todos nos dicen lo mismo. Yo no sabía que ellos eran famosos de verdad. Bueno, yo le dije eso por molestarlos, no más nada. Bueno, el otro día aparecieron para ver de qué tanto que hablábamos nosotros y les llamó mucho la atención por la zampoña, el bajo, la guitarra, el cajón de instrumentos que aquí no se conocían. Entonces dijo, wow, digo, en realidad ustedes son buenos. Digo, te dije, además que viniste por el beso, que entonces ya. Bueno, ahí nos empezamos a hablar y la historia ya después de un tiempo ya se fue a Los Ángeles. Y ella tenía mucho trabajo aquí, empezamos a tocar juntos. Incluso la familia grabó un disco en el estudio de Sajama. Wow. Y bueno, ya después nos casamos, para hacer la historia corta, y vine a vivir aquí y empezamos a trabajar juntos, toda la familia. Pero yo le di el aire diferente, porque yo soy latino, yo soy chileno. Ese toque latino. Claro, ¿no? Lo mío era la rumba, que tuve la oportunidad de tocar con los Gypsy King también. Entonces eso le metía a lo que hacían ellos, que era el disco, Motown y todas las cosas. Entonces le di el aire más latino, ¿no? Y empezó a subir un poquito más. Claro, fue diferente que lo que hasta el día de hoy lo es, ¿no? Porque todavía trabajamos juntos. Oh, ¿de verdad? Claro. O sea, quedaron buena relación. Sí, incluso ella está casada, se casó con el papá de sus hijos nuevamente. Entonces... O sea, se dio un break. Sí, claro. Pero yo le dije a Joel, yo lo adoro. Ese hombre, le dije, si tú no te casas con él, me caso yo con él. Pero te paso. Antes de venir a la entrevista contigo, pasé a verlos y ese yo. Pero divertido. Ellos es una familia musical 100% por 3-4 generaciones y llevan la música en el alma. Y yo aprendí mucho de ellos. Incluso yo siempre toqué en grupos. Sajama, como te conté, los Supai, los Kunsa. Siempre estuve en un grupo. La Shirley me dijo, ¿por qué tú no tocas? Dijo, porque para empezar, tú no cantas. O sea, yo canto, pero canto como cualquier persona normal. Entonces me dice, ellos no, Dios les dio a todos la voz. Ellos cuando cantan. Entonces me dijo, pero ¿por qué no tocas en la guitarra todo lo que nosotros cantamos y vas a ver los resultados solo? Dije, no, como solo, más nervioso. Estaba acostumbrado a andar en manada. Claro, yo mira, a pesar de todo que en el escenario se mueve, yo siempre he sido una persona tímida, ¿entienden? Y bueno,
¿en serio? Sí, así que me animé y empecé a tocar guitarra solo y en ese tiempo había mini disc y después usé los backgrounds que usaban ellos de música. Las así que, pistas. claro, las pistas y empecé a tocar todo tipo de música, de todo, incluyendo la música andina, la música de todo, de todo. Si me pedían canciones, como yo había estudiado música clásica, a veces llegaban gente y no se sabe una canción de Hungría, sí, claro. Una de alemana, sí, claro. Italiana, sí, lo que sea. Empecé a tocar acordeón de nuevo. Pero lo que pasa es que ya después me dolía mucho la espalda. Porque el acordeón en ese tiempo eran 3. De 24 bajos, 48 y 120. Y yo tenía de 120 y las 120 son pesadas. Es como si tú vendes café, te vuelves esas cositas, máquinas que hay vendiendo café. Es como un embarazo trayéndolo ahí. Exacto, y ya la espalda. Y bueno, gracias a Dios me fue bien en ese sentido hasta el día de hoy. Ahora está más ocupado que el cafeter del Titanic, ¿no? Sí. Así que, pero ha sido agradecido de Dios, agradecido de la vida, agradecido de tener la oportunidad de conocer gente que nunca pensé conocer. Todos los días a conocerte a ti, conocer a Rafa, conocer a gente. Todos los días conozco a gente y eso es una bendición, te llena el alma. Sí. ¿Entiendes? Gente que le gusta lo que toca, gente que no le gusta lo que toca, está bien. No todo el mundo le gustan los tacos, ¿no? Exactamente, no a todo el mundo le gustan los tacos ni el tequila. Y se vale, se vale. Pero eso está bien, si así es la vida. Pero he tenido la oportunidad de estar en lugares, imagínate, tocar en country club, donde no todo el mundo tiene acceso. Exacto. Yo toqué 3 veces en el McCallum Theater. No todo el mundo toca en el McCallum Theater. No. Tocar con grupos y gente, por ejemplo, estar con Kansas, allá cuando andábamos en gira, porque un tiempo me salí de Sajama y empecé a tocar en todos los estados de Estados Unidos. Estuve 4 meses en Alaska, después estuve en Virgin Islands. No, tocaba diferentes grupos. Con otros grupos. Claro. Entonces, tocábamos los state fairs, que le llaman. En lugares raros, así como el Lincoln, Nebraska, Sedalia, Missouri, Omaha, Nebraska, New York, New Jersey, Maryland, Delaware, Virginia Beach, por todos lados, menos Washington DC. Nunca estaba ahí, así que no sé qué pasa ahí. ¿Entiendes? Pero estuvo, todo alrededor. Sí, incluyendo. Y fíjate que he tenido la oportunidad y la suerte de estar casi en todo el mundo. Y nunca había estado en Hawái. El año pasado fui a Hawái. ¿También con un grupo o usted solo? Voy con Lisa. Okay. Fíjese qué bendición. Oye, pero fíjate que tengo la habilidad y la bendición de poder tocar instrumento. Me acuerdo otra anécdota que andaba paseando un día en San Diego y había un grupo de 15 personas que eran hawaianos. Entonces iban a hacer como un medio concierto o una presentación con ukulele. La gente le dice ukulele la palabra. Entonces dije, wow, dije un ukulele. Entonces hablé con el muchacho, le dije, disculpe, ¿puedo ver su instrumento? Dije, yo soy músico profesional, mire mis uñas. Le mostré la huella de todo guitarra. Le dije, ¿puedo mirar? Claro, me dice, toca así. Y empecé a tocar, me dijo, ¿puede hacer un solo? ¿De qué está hablando? Digo, usted toca mejor que todos los que están aquí. No, le dije, si yo no he visto ningún instrumento, tome. Lo que pasa es que ese instrumento bien parecido al cuatro venezolano. Y como yo toco cuatro, lo encontré parecido y empecé a hacer los ritmos de joropo. Que el joropo es bien parecido al son que tienen ustedes, como la viquina. Entonces me empecé a hacer ritmos raros ahí con el cuatro, con el ukelele. Claro, entonces me invitaron a tocar en el escenario y sí toqué con ellos. ¿En serio? O sea, de andar de curioso terminó en el escenario. Esa ha sido mi vida. Sí. Mi vida ha sido la música y hasta el día de hoy. Hasta después de la entrevista que te iré a trabajar. Eso sí es amor a la música. Sí, mira, en mi vida, en mi pasión, la música para mí ha sido todo. Porque la música me ha dado todo en mi vida. Sí. Mis hijos, la mujer, sus parejas. Claro, la mujer que amo ahora, que quiero. Amigos. Los amigos.
todas las satisfacciones, sí. económicamente, todo. Sí, también, pero como cualquier negocio hay altos y bajos, y no siempre ha sido triunfo, siempre hay a veces que uno la pasa. Pero como dicen, cuando uno está bendecido con los bajones que le da la vida, sí. Yo creo que cuando le llegan las cosas buenas es mucho más agradable, mucho más satisfactorio, ¿no? Sí, sí. Porque pues acepta tanto el lado negativo como el lado positivo de la música. Pero como en la vida, todas las cosas, mira, todas las cosas malas que se puede decir malas que pasan en la vida son experiencias para no cometer los mismos errores. Correcto. Y para sacar algo positivo de lo negativo. Siempre, y sobre todo para siempre. Hacernos crecer. Sí, exactamente. Porque de esa parte negativa, si uno no aprende, entonces se queda estancado. Sí, se queda estancado. Sí. ¿Y qué fue de las cosas así que diga usted? ¿Alguna anécdota que lo haya marcado? Algo así, digamos, negativo. Que diga usted, que tenga presente. Me pasó esto, me cerraron la puerta, me dijeron que no. Pero con el tiempo igual, bueno, ya nos contó la anécdota de que el manejador con el que estaba en el parking, pues los contrató. Claro. Pero alguna anécdota que haya vivido así intensa. Pero es que, mira, la verdad que no sé, no. Anécdotas negativas, bueno, las anécdotas negativas que son de la vida, de haber perdido amigos como César Palacio, que es uno de los mejores charanguistas del mundo. Aprendí mucho de él cuando chico, lo iba a mirar a los escenarios a tocar y después vivir con él, compartir el mismo cuarto con él, comer juntos y empezar a tocar juntos y viajar juntos. Uh-huh. Para mí fue algo que aprendí mucho de él y bueno, lo extraño mucho. Pero así en la vida y también aprendí las cosas malas que la gente hace para yo no tratar de no hacerlas, porque uno nunca sabe. Sí. Pero nada, para mí ha sido todo bendiciones. Las cosas buenas, las cosas malas son bendiciones. ¿Sí? Lo más importante es tener salud, energía, no importa los años. El papá de Shirley, Sunny, a sus 80 años, a pesar de que él tenía un poco de Alzheimer ya por su edad, pero él tocaba el piano sin cometer ningún error. Y el doctor dijo la persona que tiene Alzheimer, recuerdan siempre lo pasado, sí. Y se le olvida lo presente. Sí. Pero nada, tener salud y tengo ganas de seguir tocando, ganas de seguir viviendo. Uh-huh. Solo depende de Dios, ¿no? Pero ganas de volver, qué sé yo, no sé, a tener una familia, recorrer, porque como te digo, conocí muchos lugares en el mundo. Uh-huh. Pero casi siempre ha sido trabajo, nunca ha sido placer. O sea, yo hablaba con Lisa y le decía, me gustaría estar en Roma contigo o pasear por este lugar. Siempre he estado solo. Uh-huh. O a veces he llevado a Cruz, Cruz es mi nieto, se puede decir, o mi hijo. Porque el nieto de Shirley, pero yo lo crié y somos amigos. Vivimos juntos todavía. Uh-huh. Sí. Entonces, qué Cruz Angulo, fíjate. Así se llama. ¿Cómo se llama? Cruz Angulo. Cruz Angulo. Wow. Igual que tu apellido. Sí. A lo mejor es mi pariente, es mi familia. Yo creo. Sí, pero entonces yo lo quiero mucho, hace mucho. Tiene 23 años, 24 ya. Uh-huh. Y yo lo conocí. Bueno, yo lo andaba trayendo en un stroller chiquitito. Dije, ¿qué es eso? Eso no es mi nieto. Y de ahí no fui inseparable. Hasta ahora que le mandé una foto que estábamos aquí, me dice, es increíble. Pero, como te digo, es así un journey, como se dice en inglés, maravilloso. Conocer tanta gente, tocar con gente que yo nunca pensé tocar. Lugares. Yo nunca pensé con George Benson, Kenny G, Kansas. Antes de comenzar la entrevista me estaba platicando de una anécdota que cuando trabajaba por Venice. Cuando estábamos en Venice Beach y nos contrataron con Sakama para tocar en una casa y
y resultó de que el cumpleañero era Scott Page, que era el saxofonista de Pink Floyd, y nos hicimos amigos hasta el día de hoy, que lo vi en el usted llega ahí, se acomodan, y cuando empieza a llegar la gente, puro famoso. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué pasó por su mente? Dije, digo, lo que pasó por la mente es que ¿quién es el que está de cumpleaños? Ajá. Y cuando vas viendo la noticia. Claro, entonces, pero fíjate que la gente que es famosa de verdad son bien humildes. Sí, ahora en el NAMM Show lo vi hace como una semana atrás, más o menos. Él estaba ahí, iba a firmar autógrafo, iban a sacar su foto, y pasé por ahí y me dice, Sergio, así que vente para acá. Así que ahí estuvimos conversando un rato. Una persona muy, muy, muy simpática y muy famosa. Sí, pues es que me imagino yo que, bueno, ya tanto recorrer en la música, tanto ver, tanto sentir, yo creo que para poder ya saborear todo eso es regresar a tu centro. Claro, es que lo que pasa es que este es como un trabajo. Hacemos todo lo mismo. Claro, hay gente... a mí me invitaron una vez para el cumpleaños de Luis Miguel y apareció ahí como 3 segundos y se fue. Pero hay gente y gente, ¿no? Hay de todo. Sin menospreciar a nadie. Tuve la oportunidad también para tocar en el cumpleaños con Barbra Streisand. Como mi sueño ha sido realidad. A veces la gente piensa que el sueño es ser famoso, que no puedas caminar en las calles. Yo no quiero eso. Yo quiero ser normal. Yo quiero, a pesar de que lo pasamos un tiempo también en Canadá, vivimos la fama un poquito, y en varios lados con una persona normal, pero con la cartera llena. Pero no es fama. Yo le digo que somos conocidos nomás. Sí. La gente nos conoce. Nadie es famoso. Todos son conocidos. Y todos somos iguales. Y como decía el rico, el pobre, el famoso, nos vamos a morir igual. Exacto. Sí, muy cierto, muy cierto. Y tratar de ayudar. Mira, tuve el honor, esta es una anécdota positiva y emocionante, porque tuve el honor hicieron un show aquí que se llamaba Unsung Heroes, en español, que se puede decir los héroes desconocidos. Cuando vino la pandemia, me puse a pensar, toda la gente pensaba que se iba a morir. La pandemia, nadie quería salir de las casas, y se acabó el planeta Tierra, estamos todos ya. ¿Entiendes? Entonces dije, hay que hacer algo. Entonces yo me puse a hacer música en el garage con ese calor, ya todos los días hacía en vivo. Después sacaban los speakers para afuera de la calle, me ponía a tocar en el medio de la calle para que la gente, estaban todos asustados, de que la gente tiene que relajarse. Sí. Entonces, nosotros fui y hablé con un amigo que tengo de un restaurante tailandés, y me daban comida todos los días, y yo le iba a dejar comida a los homeless que estaban detrás de cada supermercado hay homeless, ¿no? Y desafortunadamente gente que no hay que culparlo, el destino de ellos también por venir de otro país también, o la droga o el alcohol o lo que hagan, pero exacto. Bueno, tienen hambre y tienen sed. Exacto. Entonces yo fui y le daba alimento a ellos. Entonces la gente me criticaba mucho, me decía, te vas a morir, andan todos con el pero COVID. haciendo una buena acción. Le dije, mira, si Jesucristo hubiese pensado así con los leprosos, exacto. ¿entiendes? Así que si me toca, me toca. La Madre Teresa de Calcuta, o sea, tantos ejemplos. Yo estoy haciendo lo que mi corazón lo dice, y si me va bien, y si no, bien también. Por lo menos traté. Entonces, y mira aquí. Bueno, la cosa es que hicieron un show especialmente para la gente que hizo cosas, y me llamaron a mí. Y en ese tiempo mi madre ya estaba a punto de fallecer. Entonces le dije, mamá, voy y vuelvo. No te vayas a morir ahora, sino que espérame, porque te voy a sacar de mi corazón por 1 hora que voy a tocar y vuelvo. Voy a tocar por 1 hora porque necesito tocar, porque están los advertising hechos, están los pósters, está mi nombre, está toda la gente ahí, está todo vendido. Sí. Así que voy a tocar y vuelvo. Así que en 1 hora, pórtate bien y vuelvo en 1 hora. Bueno, toqué y me vine rápidamente, por supuesto. Incluso el que estaba haciendo el evento me dijo, Sergio, si no puedes tocar, y yo sé lo que está pasando por tu mamá. Le dije, no, le dije, mi mamá me enseñó esto, ser responsable. Y nada, así que la vida sigue. Sí, así que lo hice. Y bueno, cuando llegué mi mamá todavía estaba ahí. Bueno, y la anécdota es de que me pagaron, o me dieron, no pagaron, porque lo que recibí de ese evento fueron, me acuerdo, como $2,800
$150, algo así. Wow. Bueno, el funeral de mi mamá costó $2,850. Wow. Ahora sí que Es una anécdota. Dios recompensa, definitivamente. Es una anécdota que también que sirve, ¿no? Sí. Pero nada, o sea, tenemos todo nuestro paisaje de la vida formada y hasta que Dios lo que era. ¿Entiendes? Sí. Fíjate que hay gente que, como te digo, que hace el mal y piensa que se va a burlar de la vida más que nada, porque la gente se confunde mucho en religión. No es una religión, sino que es una relación entre tú y lo que crees. Y lo que crees. Yo estuve en Japón y la gente japonesa es lo más buena que hay. Uh-huh. Es una gente de fe, sin maldad. Uh-huh. Yo me acuerdo que le enseñan, en un colegio y le enseñan a los niños las 3 primeras cosas. Antes de aprender a leer y a escribir, le enseñan 3 cosas. En Japón le enseñan a ser honesto, no tomar nada que no es tuyo. Uh-huh. Le enseñan respeto, respetar a los demás, a trabajar en comunidad también con el principio de esto o lo otro. Uh-huh. Le enseñan a ser honrado, le enseñan a ser honrado y le enseñan a comer. Pero no que le enseñan a comer con los palitos ni la cuchara, sino que le enseñan a comer. A nosotros no nos enseñan a comer. Me refiero, hoy día vas a comer un burrito y uno se lo come porque está muerto de hambre. Sí. Pero no puede decir, ¿qué tiene el burrito? ¿Qué es lo que es bueno para ti? ¿Y qué es lo que es malo para ti el burrito? Uh-huh. Los japoneses sí saben. Les enseñan a los niños qué comer y por qué. ¿Qué es lo que es proteína? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es carbohidrato? Eso nosotros comemos porque está muerto de hambre. Y por eso la comunidad japonesa es una de las que se catalogan con más longevidad. Sí. Bueno, la cosa es que cuando a veces está en Tokio, tú sabes, 200 millones de habitantes en una isla. En un pedacito. Decir. Claro. Ajá. Entonces yo decía, oye, tengo que cargar mi teléfono. Dice, afuera en la calle. Y como que en la calle. Digo, sí, pues ahí está. Ahí uno pone arriba de una mesa el teléfono y se carga. Y entonces... ¿No se lo lleva? Claro. Entonces ustedes tienen la mentalidad del occidente de que creen que la gente va a tomar algo que no le corresponde. En México decimos el que no tranza no avanza. No, en Chile también, olvídate, en Chile te sacan los calcetines y sacaste los zapatos, claro. No, se descuida uno y lo pela. Pero eso fue la culpa del Cristóbal Colón, que se trajo todos los bandidos de allá de España para acá. Sí, y luego dejó otros cuantos por acá. Sí, es verdad. Sí, pero bueno, cada cultura, fíjate, bueno, como te decía, la religión de ellos, los musulmanes, no todos los musulmanes son terroristas. Exacto. No todos, ¿entiendes? La China son budistas, qué sé yo, entonces aquí son cristianos, católicos. Aquí es multicolor. Como decía la canción, hay más religiones que niños felices, ¿no? Uh-huh. Exacto. Pero la cosa es tratar de hacer el bien. Y Dios, con lo que uno se sienta bien. Y la vida, Dios, Buda, Alá, quien tú creas, te va a recompensar. Es verdad. El karma no se viene. Hay gente que hace el mal y cree que se burla, pero después terminan en la cárcel, sooner or later. No, y deje usted en la cárcel. Tarde o temprano o terminan enfermos, terminan en malas condiciones, en la cárcel. Y eso es muy cierto. O sea, es como decimos en México, lo que siembras. Cosechas. Claro. O sea, siembras maldad, cosechas maldad. Sí. O sea, no hay margen de error, como luego dicen. Te puedes burlar por 5 minutos, pero 5 minutos pasan. Ajá. Sí. Pero, ¿qué te puedo decir? Nada, feliz de conocerte, feliz de conocer a tu esposo, de ser amigo de él. Uh-huh. Y de todos los amigos de él también. Sí, Nacho y toda esa gente que son famosísimos. Localmente, todo el mundo, claro. Sí. No, son talentosísimos, un talento. Y a mí me alegra. O sea, una de las cosas que yo no tengo es envidia. Yo compito en ping-pong. Esa es una de las cosas que te iba a contar. Uh-huh. Cuando me quebré el brazo, como estaba medio desesperado por no tocar música, mi papá compró una mesa de ping-pong. Uh-huh. Y me puse a jugar ping-pong y me dice, bueno. Uh-huh. Entonces me dieron la oportunidad de ser o músico o estar en el equipo olímpico o ser profesional de tenis de mesa. Uh-huh. Dije, yo soy músico. Pero después con los años
vi que aquí había un club y me puse a jugar de nuevo. Bueno, en la casa la tengo llena. Tengo como 3 trofeos de la música y tengo como 200 trofeos de ping-pong y medallas de oro y todo eso. Creo que se le da bien también. Claro, pues entonces yo le decía, mira, yo compito en tenis de mesa. Ese es mi deporte. En la música solo aprendo porque no sé nada. Sí. No sé nada. Andrés, y en la vida es igual. Andrés Segovia, el mejor guitarrista del mundo, se puede decir, junto con Paco de Lucía, por supuesto. Ellos después de cada concierto practicaban 4 o 5 horas de más. Wow. Porque no sabían nada, según ellos. Según ellos, exactamente. Pero ¿sabe qué? Así es así se hace el músico profesional y que está en su centro. Fíjate que, mira, esa es una de las cosas, un punto importante. Porque músicos hay por todos lados. Yo creo que en esta cuadra hay miles de personas que tocan guitarra, cantan en la ducha, como ellos dicen. Yo nunca he cantado en la ducha. No sé. No, yo sí, pero no lo hago porque se va el agua. ¿Entiendes? Pero músico profesional es el que vive de la música. Yo pago el auto, el agua, el gas, la luz, el auto con el poco talento o lo que Dios me dio. ¿Entiendes? Y cuesta... Pero hay que tomar decisiones en la vida y cuando lo haces bien no te puede ir mal. Eso le he explicado a la gente, le he explicado a mis hijos. Si quieres cortar pasto, córtalo, pero córtalo bien. Después quiero que tenga una compañía gigante de cortadores de pasto. Exacto. Ese es el punto de que cualquier cosa que hagas, pero si lo haces con pasión, si es lo que te gusta, adelante. O sea, realmente a la larga te va a ir bien. Y como todo emprendimiento, músico que se va a tocar solo, que decide, de aquí en adelante yo voy a tocar solo y voy a hacer mi propia empresa. A todos empezamos por algo, o sea, de que le cierran las puertas, que le dicen que no funciona este proyecto, no funciona el otro, pero sigue la lucha y llega el punto donde florece. Bueno, y uno siempre está... Mira, ahora a mi edad, tengo 64 años y yo bien orgulloso de tenerlo. Se ve muy bien para 64 horas. Me tiré al río, como decimos en Chile, y formamos una pequeña empresa que se llama Coachella Valley Music Production, que con Sebastián Cortés, que es chileno, pero uno de los talentosísimos productores y músicos a otro nivel. Hicimos eso. Y hasta el momento no está yendo bien. O sea, la meta de nosotros es producir músicos. Porque, mira, hacer un disco, y tu esposo lo sabe mejor que nadie, allá en Los Ángeles, otro lado, cuesta mucho dinero. 20, 30, 40 mil dólares allá. Aquí estamos tratando de hacer lo mismo con los mejores músicos que tú te puedes imaginar. El mismo bajista Mauricio, que es uno de los mejores bajistas del mundo. El guitarrista de Ricky Martin, también que trabaja con nosotros, el guitarrista Miriam Hernández, el Daza. Estamos tratando de ayudar a la gente que su sueño se haga realidad. Hicimos un par de canciones porque podemos hacer canciones, porque este muchacho tiene una creatividad pero inmensa, de otro nivel. Son pocos los genios que yo veo que pueden hacer eso. Hice una canción para una muchacha que se llama una muchacha, una negrita amiga de nosotros, que es de aquí, ¿no? Y el sueño de ella era grabar un disco o grabar una canción, y ella hizo una canción y le puso letras así como por aquí, por allá, y ¿cómo se llama? Sebastián se la armó, pero es una canción. Pero Sebastián tiene la habilidad de mirarte a ti y dice, ok, este es tu estilo, este es tu hueso. Y ahora terminamos un disco también y un video. Por eso vino Mauricio a terminar a hacer la grabación del video de Anne Britt, que es una talentosísima cantante de Dinamarca. Entonces estamos tratando de hacer el sueño realidad a la gente con un bajo costo. Para el alcance de todo, porque mucha gente sueña con hacer algo y no puede porque es muy caro.
Y nosotros estamos tratando de costear lo más barato No, que y se aparte pueda. de caro, pues tiene que trasladarse a lo que es a Los Ángeles, California. Sí. Entonces nosotros estamos tratando de hacer eso. Ahora, tú sabes, se puede grabar aquí, se puede grabar ahí, se hace un montón de cosas con la tecnología. Pues músicos locales de aquí del Valle de Coachella, si hay algún interesado, ya saben a dónde acudir. Busquen a Sergio Villegas en las redes sociales y ahí pueden contactarlo para preguntar costos o cómo es que funciona y si califican ustedes también. No, todo el mundo califica lo que podemos hacer por ellos. Sí. Aparte de eso, estamos también proveemos entretenimiento a diferentes eventos, country club, matrimonio. Aquí a veces me piden mariachi, me piden esto, me piden lo otro y nosotros le damos de todo. Y la otra cosa, en el futuro, si Dios lo permite, lo que pensábamos hacer cuando Sebastián ya ven a vivir acá, porque la esposa de Sebastián es muy famosa bailarina, tener una pequeña escuela de baile y de música para que los niños, la gente que está interesada puedan aprender. Claro, porque aquí la gente no sabe bailar salsa como se baila, no saben bailar tango. Pues es por ejemplo, aprenden como la música caribeña, la salsa mexicana o la salsa de allá, de aquí. Entonces se hace como un mix, ¿no? Sí, claro. Se hace como un mix. Pero qué bueno, claro, bueno la cumbia de verdad que es colombiana. Me da risa porque... A mí algo que sí me gustaría aprender y que desde, o sea, muy chica traigo como el trauma de aprender el folclore mexicano, o sea, la música mexicana, el folclore, eso ¿verdad? Es hermoso. Sí. Nunca se me dio, ¿verdad? Pero dije yo, ya de grande, hoy tengo tiempo, me lo puedo pagar. Mis papás no quisieron que hiciera eso, yo no sé por qué, pero dije, hoy sí me lo voy a pagar. O el flamenco. Baile flamenco también es algo que me llama mucho la atención, que yo no tengo ni idea, no sé nada. Yo estoy trabajando con una muchacha que se llama Laura, que claro, viven en Orange County, tienen una academia de música flamenca, ellos son de españoles. Wow. Y bailan, pero ellos estaban con el ballet folclórico de España. Entonces, qué mejor que eso. Que se vengan para acá. Bueno, a ver, sí, mira, estamos tratando de hacer cosas aquí, yo lo he contratado 2 o 3 veces. Hemos trabajado juntos. Esa es la otra cosa. La gente dice, y yo no digo eso, ellos trabajan para mí, no, digo, trabajamos juntos. No hay nadie que trabaje para nadie. Todos trabajamos en un equipo. Trabajamos juntos y cuando hemos hecho unos shows que baila increíble. Y nada, para adelante nomás. Perfecto, o sea, muchos planes y todo va a llegar a su tiempo, ¿no? Sí, con calma, mira, no estamos apurados, como dice, calma y buena letra. Exactamente. Así se hacen las cosas. ¿Y qué viene ahorita en este momento? ¿Qué es lo que le faltaría a Sergio en este momento de su vida? ¿Y qué es lo que viene para Sergio? ¿Qué me gustaría hacer? Es ayudar a la gente que sus sueños se hagan realidad, ayudar a gente a darle trabajo. Yo, gracias a Dios, me va bien, estoy feliz. No sé, ¿qué me falta por hacer? Yo creo que ya casi lo he hecho, casi no todo, porque siempre hay alguna cosita que uno quiere hacer. Pero estoy contento, estoy feliz. Musicalmente, ¿qué le faltaría a Sergio? No, nada. No, ya lo he hecho todo. O sea, todo para mi alcance, ¿entiendes? Porque cada uno tiene sus limitaciones y uno tiene que estar consciente de eso. O sea, uno dice, hay gente que lucha toda su vida por tener un Ferrari y esa es su cosa. Confórmate con el Toyota que te lleva a tu destino. El carro es nuevo igual. Exacto, o sea, carro... Te va a llevar igual. ¿Entiendes? Hay gente que muere luchando por algo que no va a alcanzar. Yo estoy feliz con lo que Dios me da y con la vida, con todo. O sea, he podido conocer gente que nunca pensé conocer. He tocado con gente que nunca pensé tocar. Feliz. O sea, yo miraba gente que estaba en la televisión y después estoy tocando con ellos. ¿Qué más se puede pedir, no? ¿Le tocó conocer a don Francisco? Muchas veces, ¿sí? Claro. ¿Sí? Tocó en el programa, fue invitada al programa. Fui al programa unas 6, 7, 8 veces más, por lo menos. Sí. ¿Y alguna vez estuvo en Viña del Mar o no? Mira, fuimos, pero no he tocado, no toqué en Viña del Mar.
Estamos en... sí toqué varias... Bueno, en Chile, porque estoy de ahí, ¿no? Pero... No. A lo mejor me hubiera gustado tocar ahí algún día. No sé. Nunca es tarde. Sí, pero no sé. Hasta, bueno, Sajama ha tenido la oportunidad varias veces de estar ahí, a lo mejor algún día. Sí. Me gustaría, ¿sabes? Ahora que me dijiste una meta. ¿Sabes lo que me gustaría? Es tocar en mi patria, en Chile, en mi comuna. Y era lo que le iba a preguntar. ¿Qué es lo que más extraña de Chile? La comida. La comida. Sí, claro. La comida, los amigos, o sea, el que nos criamos. Es que en Chile no es como aquí. En Chile, el que va al liceo, al colegio, se puede decir, desde elementary hasta que se graduó del liceo, del high school que le llaman, son 12 años que están con la misma persona al lado. O sea, ya sabe que zapatos calza, ¿no? Entonces, ya pasamos a ser familia. Nos llamamos primos, que eso, tenemos un grupo que se llaman Los Viejos Perros, que estamos en WhatsApp. Sí. Entonces, incluso para los 40 años de la reunión, nos juntamos y los trajimos a todos, no importa dónde estuvieran. O sea, ¿en Chile se reunieron? Se reunimos los 37 muchachos que salimos, nos graduamos del colegio. Ajá. Hay unos que estaban en Europa, otros que estaban en la isla de Pascua, un pascuense, 2 que estábamos aquí, 3 que estaban por otro lado. Hasta los que estaban presos los sacamos y los llevamos ahí. No, que ninguno de ellos. No. Ninguno de ellos. Son todos, casi la mayoría, todos profesionales, les va muy bien. Nos juntamos y jugamos los mismos juegos cuando éramos chicos, claro que después el dolor de hueso te lo encargo. Comimos lo mismo que comíamos cuando estábamos en el colegio. Lo pasamos muy bien y nos pudimos juntar. Pero el sueño mío es tocar para donde yo nací, en la comuna donde yo nací. Yo nací en La Cisterna y quiero tocar ahí antes de cualquier cosa que pase. Me gustaría ir ahí y tocar mal, bien, lo que sea, toque bien, toque mal, pero quiero tocar allá y tocar en mi colegio, en mi escuela, donde yo me crié, donde mis raíces. A pesar de que llevo 43 años allá y viví 18 años allá, pero igual. Ahí nací, me crié y aprendí las cosas buenas y malas de la vida. Sí. Ahí es donde aprendí y me enderezaron. Bueno, yo nunca me fui por ningún lado raro, ¿no? Ahí aprendí todo. No, y es que de ahí es donde se va formando uno también. Eso es lo que te decía, la formación. La formación de uno. Son esas amistades que probablemente ya de grande, por las circunstancias que sea, porque te casas, te cambias de lugar, lo que sea, se alejan. Pero siempre tenemos contacto. Pero sigue esa amistad, sigue ese amor, ese cariño. Como dice usted, ya hoy día el chat de WhatsApp, las redes sociales, cada vez estamos igual estamos a kilómetros, a millas de distancia, pero gracias a eso estamos juntos, o sea, estamos cerca al mismo tiempo, ¿no? Mira, Dios me dio un amigo que me acuerdo cuando era chico, mi mamá me llevó al primer grado, ¿no? Chiquito, con 5 años, no sé. Entonces uno va todo temeroso de la mano con mi mamá. Y entonces de repente iba a casa, yo me imagino, y me iba a poner a llorar. Y de repente... miro ahí otro que estaba en las mismas circunstancias mías. Somos 2. Entonces dije, este va a ser mi amigo. Ok, hasta el día de hoy yo doy la vida por él. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Abel Soto. Yo Saludos. Saludos, Abelito. Él vive... en Chile, Santiago, Chile, claro. Y mira, yo me fui por la música, tocamos juntos en un grupo. Él tocaba guitarra. Pero su destino era ser policía y fue guardaespaldas del presidente de la República por muchos años de Chile. Recorrió todo el mundo, incluso una vez lo vine aquí, venía con participó algunos de los presidentes de Chile. Recorrió todo el mundo como policía, como guardaespaldas. Incluso tiene una anécdota bien divertida. Del servicio secreto, vuelta en el servicio secreto, y yo estoy en la música. Pero él estuvo ahí cuando mi abuelita falleció, cuando mi papá falleció, cuando mi tía falleció. Él me representó a mí. Wow. Y hasta el día de hoy, o sea, a veces hablo, Sergio, no te preocupes, decimos nosotros. Ajá. No te preocupes. Es que cada lugar tiene su... El chilenismo. Ajá, sí. Nosotros todos chiquitos, un cafecito, un tecito, un pancito. Un pancito, claro. Sí. Yo decía, ¿por qué dicen pancito? Decía, es un panecito. Nosotros decía pancito. Ya después a mí me empezaban a decir, ¿por qué dices, por ejemplo, nosotros decimos plebes, claro, a los niños, o plebito, si es chiquito?
Pero le digo, ay, disculpen, es que yo hablo sinaloense, le digo, yo no hablo español, yo hablo sinaloense, bueno, porque cada... Claro, mira, nosotros en Chile tenemos, los chilenos hablan como chilenos, porque si yo me hablo como chileno, tú no me entiendes nada ni nadie. Si yo te digo que y súper rápido. Claro, ¿no? Si yo te digo que con la Lola vamos a ir a un carrete y lo vamos a pasar al descue con el copete, no me entiendes nada. Incluso era bien divertido. Otra anécdota. Cuando llegué aquí, me invitaron a un matrimonio. No, era una quinceañera, no sé, una fiesta mexicana. Sí. Una quinceañera parece que era. Y tenían frijoles, como ustedes le dicen. Nosotros decimos poroto. ¿Poroto? Al otro día llamé a mi papá. Papá, los mexicanos comen poroto al desayuno. ¿Y normalmente ustedes lo comen cómo? Mira, nosotros los frijoles, como le dicen ustedes, los porotos, le decimos nosotros, es como una comida, el almuerzo, una cosa así más contundente. O sea, no en el desayuno. No, nunca. No, igual que ustedes le ponían, le ponían ají, ustedes dicen Chile, le ponen ají al melón, al mango, a todo eso. Sí. Yo estaba con la hoja así, se pegaron en la cabeza. Correcto. Siempre yo le enseño a la gente, le digo, mira, esto se llama choclo. En Sudamérica, porque no es solo Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, todos esos lugares se le llama choclo, se le llama humita, se le llama poroto al frijol, ¿no? Choclo son los elotes. Los elotes, claro. Yo dije choclo, ¿qué es choclo? Entonces, claro, diferente. Así que, no, pero es divertido, o sea, las costumbres, las cosas nuestras. Pero qué rico, ¿no? Qué rico que conocer tantos lugares, sí. O sea, tantas culturas, tanta comida, tanta manera de hablar, qué rico, claro. ¿No? Claro. Qué rico, entonces, y decir, a pesar de todo, extraño todo eso. Mira, extraño eso y como te digo, a Abel Soto estaba ahí siempre a mi lado, incluso como te digo, dice, no te preocupes Sergio que hoy día voy al cementerio porque también sus padres ya fallecieron, por supuesto. Voy a ir a ver la tumba de mi papá, a mi mamá y dijo, de pasadita voy a ver a los tíos, que le llaman a mis tíos, a mi mamá. Qué rico. Mi papá. Bueno, mi mamá no, mi mamá está conmigo. Entonces, claro, son ángeles que Dios te manda en la vida. Sí. Tiene amigos de infancia que hasta que la muerte no se va. Sí, exactamente. Es un matrimonio prácticamente, la amistad, las buenas amistades que desde la infancia hasta el día de hoy, prácticamente es un matrimonio. O sea, y muchas veces dicen, ¿ves más a tus amigos que a mí? Y sobre todo en la música, ¿no? Las parejas dicen, ¿ves más a tus amigos que a mí? Sí. Pero es divertido. Todo hay que tomarlo con... Nosotros en Chile somos bien alegres, igual que, bueno, los latinoamericanos en general somos más, los asiáticos son más serios, los otros son como que piensan mucho, y los americanos son como que a veces no... reservados. Claro, como que no agarran la idea del chiste que nosotros... ¿Por qué quiso decir eso? Ya perdió el hilo, ya perdió el hilo ya. Ya no entendí, exacto, y nosotros nos burlamos de todo. Oh, sí, no, nacimos para burlarnos de todo. Sí, oye, pero de uno. Las tragedias en Chile... Al otro día los chistes que no te pueden... Son tragedias y todo el mundo se anda riendo de cosas. Pero bueno, así somos. Así somos exactamente igual. Nosotros los mexicanos pasamos por circunstancias, o sea, bastante difíciles en nuestros países de orígenes. Entonces, pero pues qué bien que a pesar de todo, pues tenemos ese sentido del humor, ¿no? Sí, y eso no hay que perderlo. Sí. No, porque te mantiene el espíritu joven. Y las enfermedades después te le echa al bolsillo. Exacto. O sea, y entre menos le haga caso a uno las enfermedades, a los síntomas. Oye, a veces uno ya empiezan a doler. Aquí que te duele, allá te subes al escenario y ya no te duele nada. Se olvida todo, ¿verdad? Sí, increíble, ¿no? Qué bien, increíble. Sí. ¿Y qué mensaje le daría a todas esas personas que están empezando esa carrera musical? Igual que se le han cerrado puertas, que les han dicho que no, que están, o tal vez en una situación económica que ellos en su mente dicen, no voy a lograr mi sueño. ¿Qué le diría usted? Mira, primero que nada, yo creo que la perseverancia, como don Francisco me dijo una vez, la perseverancia te lleva al éxito. Porque, como te digo, de 100 puertas son 99 que se te cierran en la cara. Me habían dicho, ya una queda como chino, así con la nariz. Sí. Te cierran la puerta en la nariz.
Pero falta una nomás que se te abra. Pero tienes que tener disciplina, perseverancia, esfuerzo. Hay que seguir luchando y trabajando, no importa qué. Si eso es tu destino, es así es. Segundo, a los niños, como te digo, antes que enseñarles a la música, yo les decía, por favor, no alcohol, no drogas, no nada. Esto es tu carrera, esto es tu trabajo, esto va a ser tu vida. Sí. Respétate a ti, vas a respetar a los demás. Quiérete a ti mismo. Tú tienes un puro cuerpo, no hay más. Exacto. No hay más. Si Dios te dio una buena cuerpo y no hay más. No si te cortas el cabello, cortaste el cabello y crece. Claro. Pero tu cuerpo no. No. Si es lo que hay, eso es lo que Dios te dio y confórmate con eso y quiérete a ti mismo y quiere a los demás. Sigue luchando por tus sueños. La gente tiene que seguir luchando por tus sueños porque los sueños se te hacen realidad. A lo mejor no tanto como soñaba, pero sí, porque después va a abrir los ojos y va a decir, bueno, esto es lo que yo quería. ¿Entiendes? Yo, como te digo, estoy feliz lo que Dios me ha dado. Uno siempre a veces quiere un poquito más, pero ese poquito más es lo que te lleva a seguir luchando cada día. De seguir querer un poquito más cosas, no lo económico, sino la satisfacción personal en lo que te dedicaste a la música. La cosa monetaria va y viene. Tú vas al casino y ganas $20 y al otro día lo pierdes y después ganas y pierdes así. ¿Entiendes? El dinero es lo mismo. Te sirve para adquirir cosas, para vivir mejor, para comer, para muchas cosas. Sí. Pero el tesoro que tú tienes adentro, el tesoro del talento. Todo el mundo tiene talento, todo. Yo no sé dibujar ni pintar. Me pone a Picasso al frente y me va a enseñar las técnicas, que el negro con el blanco de azul y el rojo, el verde, amarillo. Ok, pero yo no sé dibujar ni un chino, como se puede decir que son 3-4 palitos. Yo no. Lo mío es la música. Amar a los demás, amar tu trabajo, amarte a ti mismo. Sigue golpeando puertas. A los muchachos que a veces no tienen los que no tienen recursos para hacer, hay alguien a veces que te va a ayudar. Hay gente mucho que tiene demasiados recursos y hay gente buena en la vida que te va a encontrar con ellos, porque si tú eres bueno es imposible que no te pueda ir bien, porque tú vas a estar en el lugar preciso con la persona precisa algún día en tu vida. Exacto. Nada, estamos aquí para ayudar a todo lo que se pueda, entregar, porque lamentablemente, como te digo a la gente así a veces, lamentablemente tengo que cobrarte porque de esto vivo. Sí. Pero yo le prometí, por ejemplo, a mi mamá de que en el Senior Center de Indio yo iba a tocar música hasta el último día de mi vida. Uh-huh. Gratis. Sí. Ahí. Nada. Entonces todas las navidades me llaman y toco ahí, el otro día para el aniversario también, y cuando me llamen y me necesitan ahí voy a estar. Uh-huh. Porque hay que hacerlo, pues. Sí, ahí al hospital, sí. Yo a veces al hospital ahí a tocar también, si la gente te necesita. Yo toco unos viejitos que viejitos, le digo, vaya vamos, Dios quiera, que ya están esperando sus últimos días. Y tú le tocas una canción y le recuerdas ese momento feliz. Ese momento desde su vida. Y son 3 minutos de una canción que a la gente lo hace llorar, lo hace reír y lo hace bailar. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso te llena el alma y te dan ganas de seguir adelante. Sí. A veces me toca tocar 3 veces, bueno, como a Rafa también, 2 o 3 veces al día, y eso, desarma el equipo de nuevo. Ya los dedos destrozados, ¿no? Claro, la verdad que sí. Después ahora con estos calores que nosotros vivimos en el desierto, para la gente que nos está escuchando internacionalmente, aquí ya viene el calor que llega, bueno, los grados Celsius nuestros llega a 45 o 50 grados a veces. Para los Fahrenheit llega hasta 120, 121. Sí, exacto. Así que si los ven tocar en algún lugar, por favor, denle agua. Aporten, por favor. Denle agua a los pobres. Sí. Pues muchas gracias, Sergio. A ti, al contrario, gracias por venir, contarnos todas esas anécdotas que tienes, maravillosas. Gracias por compartir tu talento, por hacerte esa promesa a ti y a tu mamá
de que vas a estar en servicio con todo ese talento que Dios te dio. A pesar de las dificultades que has tenido, ahí estás. Gracias por esa calidad humana que tienes. Muchas gracias. No, y pues a ustedes, gracias a ti por la invitación y nada, éxito en tu programa. Muchas gracias. Cuenta conmigo para lo que sea. Gracias. Con las 4 personas que me siguen. Mis 4 perritos. Tengo 4 perritos. Así estamos, no te preocupes. No, lo que pueda, aquí estoy a su disposición y un millón de gracias por la invitación y bendiciones para ustedes y éxitos y más éxitos. Exacto, sí, igualmente, muchas gracias y nos quedamos con este capítulo, con este mensaje de Sergio. Gracias por esa calidad humana y nos vemos en un próximo capítulo de Sin Filtro el Podcast.